Bonsoir, en esta clase vamos a aprender a usar los artículos partitivos e indefinidos del francés. Les articles partitifs et indéfinis du français. Bien, existen 4 artículos partitivos, 3 para el singular y 1 para el plural. La forme du, que va delante de un sustantivo masculino en el singular, devant un nom masculin singulier. La forme de la, devant un nom féminin singulier, delante de un sustantivo femenino singular. La forme de el apóstrofe, que va delante de un sustantivo singular, que comienza por una vocal o una H muda. Et la forme de, qui va devant un nom masculin ou féminin pluriel. Bien, veamos ahora cómo utilizar los artículos partitivos. L'utilisation. En francés utilizamos los partitivos delante de alimentos, des aliments, delante de bebidas, des boissons, delante también de ingredientes, des ingrédients. Cuando no se puede contar o cuando queremos designar una parte de un alimento, cuando la cantidad no es precisada. Por ejemplo, con los artículos partitivos podemos hablar de la consommation alimentaire, del consumo alimenticio. Par exemple, qu'est-ce que tu bois? ¿Qué bebes? Je bois du café, du thé, du lait, du jus d'orange, de l'avoine. Bebo café, té, leche, jugo de naranja, avena. Las formas del artículo partitivo son utilizadas de acuerdo al género del sustantivo. Café, té, lait, jus d'orange son sustantivos que tienen un género masculino singular. De ahí que se haya optado por la forma masculina del artículo partitivo du. Avoine es un sustantivo singular que comienza por vocal. De ahí que se haya optado la forma del artículo partitivo de el apóstrofe. Qu'est-ce que tu manges? ¿Qué comes? Je mange du pain, des biscuits, des tartines, des céréales, des croissants, des fruits. Como pan, galletas, tostadas, cereales, croissants o medialunas y frutas. El sustantivo pan es masculino, de ahí que se esté usando la forma masculina del artículo partitivo du. Biscuits, tartines, céréales, croissants et aussi des fruits, ce sont des noms pluriels, son sustantivos plurales. Y para este caso, pues debemos usar el artículo partitivo de. Qu'est-ce que tu mets dans les pains? ¿Qué colocas en el pan? Je mets du beurre, de la confiture, du fromage, des œufs, de l'avocat, de la mortadelle, du Nutella. Coloco mantequilla, mermelada, queso, huevos, palta, mortadela, crema de chocolate y avellana. Ça c'est du Nutella. D'autres aliments, otros alimentos. Qu'est-ce que tu prends ou qu'est-ce que tu manges? ¿Qué consumes o qué comes? De la soupe, sopa, de la salade, ensalada, du riz, arroz, de la viande, carne, du poulet, pollo, du poisson, pescado, du jambon, jamón, des frites, papas fritas, de la glace, helado, du chocolat, chocolate, des bonbons, golosinas, dulces. En francés también usamos los artículos partitivos cuando queremos mencionar una parte de un todo, una cantidad no determinada. Esto lo podemos hacer con los ingredientes, por ejemplo, cuando no queremos precisar la cantidad exacta de ingredientes que necesitamos para elaborar alguna receta en particular.
Par exemple, qu'est-ce qu'il y a dans une ratatouille? ¿Qué hay en una ratatouille? Ratatouille es el nombre de un plato francés. Il y a des aubergines, des courgettes, des poivrons rouges, jaunes, des tomates, ainsi que des oignons, de l'ail, du basilic et de l'huile d'olive. Bueno, entonces, ¿qué hay en una ratatouille? Hay berenjenas, hay calabacines, pimentones rojos, amarillos, tomates, así como cebollas, ajo, albahaca y aceite de oliva. Comment faire des crêpes? ¿Cómo hacer crepas? Pour faire des crêpes, il faut de la farine, du sucre, des œufs, du lait, de la vanille et du beurre. Para hacer crepas es necesario harina, azúcar, huevos, leche, vainilla y mantequilla. Un dato muy importante, con una negación, si la cantidad de alimento, bebida o ingrediente es nula, los partitivos toman otra forma. Las formas du, de la, de, el apóstrofe et de se vuelven en de ou de apóstrofe. Par exemple, je mange du pain, como pan. Je ne mange pas de pain, no como pan. Il boit de l'eau, elle bebe agua. Il ne boit pas d'eau, no bebe agua. Il y a de la confiture, hay mermelada. Il n'y a pas de confiture, no hay mermelada. Il y a des oignons, hay cebollas. Il n'y a pas d'oignons, no hay cebollas. Je veux du poisson, quiero pescado. Je ne veux pas de poisson, no quiero pescado. Bien, ahora vamos a expresar una cantidad indeterminada, una cantidad no precisa sobre algunos alimentos que figuran en una lista de compras. Le voilà la liste d'achat. Según la lista, yo debo comprar, je dois acheter du poulet, pollo, des tomates, tomates, du fromage, queso, des champignons, hongos, des oranges, naranjas, des poires, peras, de la viande hachée, carne molida et de l'huile, aceite. Je ne dois pas acheter de confiture, de té, de. Según la lista, yo no debo comprar mermelada, té, huevos. Bien, podemos expresar una cantidad indeterminada, una cantidad no precisa con diferentes verbos, como lo hemos hecho en los diferentes ejemplos. Han estado presentes, por ejemplo, los verbos prendre, manger, boire, acheter dans ce cas, et aussi on peut utiliser le verbe vendre, le verbe vouloir aussi. Sin embargo, deben saber que hay ciertos verbos que no admiten partitivos. Se tratan de aquellos verbos que expresan un gusto o una preferencia por algo. Es el caso del verbo aimer, adorer, détester ou préférer. Para estos verbos debemos utilizar las formas del artículo definido le, la, el apóstrofe le. Par exemple, j'aime le pain, amo el pan, o me gusta el pan. J'adore la betterave, me encanta la betesaga o la remolacha. Je déteste l'avocat, detesto la palta. Elle préfère les frites et les poulets. Ella prefiere las papas fritas y el pollo. Bien, en caso de que se quiera precisar la cantidad de algún alimento, bebida, ingrediente o producto que se desee comprar, se deben emplear otras estructuras diferentes al artículo partitivo. Por ejemplo, podemos expresar una cantidad a partir de números 1, 2, 3, 4, a partir de medidas de cantidad, kilo, libre, gramo, litre, a partir también de envases, bouteille, paquet, boîte, tasse, verre, pero también a partir de algunas formas del artículo indefinido. Les articles un et une, un o una. Vamos a usar la forma del artículo indefinido un
delante de sustantivos en el singular y la forma une delante de sustantivos femeninos en el singular. Par exemple, un yaourt, un yogurt, un gâteau, un pastel, un melon, un melon, un sandwich, un sándwich, une pomme, una manzana, une pizza, una pizza, une glace, un helado, une banane, una banana. Veamos más ejemplos. Le petit déjeuner idéal, el desayuno ideal. Un desayuno ideal puede estar compuesto de un produit céréalier, un producto cereal, por ejemplo el pan, un produit laitier, un producto lácteo, por ejemplo leche, un fruit, una fruta, por ejemplo una manzana, un jus de fruits, un jugo de frutas, une boisson, una bebida, por ejemplo té, café, leche. Que manger au petit déjeuner pour garder la ligne? ¿Qué comer en el desayuno para guardar la línea, es decir, para mantener el peso? Veamos algunos consejos que da una especialista en nutrición. Je recommande un fruit frais. Recomiendo una fruta fresca. Plus une protéine végétale ou animale, más una proteína vegetal o animal, plus un pain complet, más un pan integral, plus une boisson chaude à boire en dernier, más una bebida caliente para beber al último. Bien, las otras estructuras que también permiten expresar cantidades precisas como las unidades de medida, les unités de mesure ou les objets ou les contenants, los envases, contenedores, serán tratados en otra ocasión. Un résumé, el resumen. Pour exprimer une quantité précise, j'utilise l'article indéfini. Para expresar una cantidad precisa, podemos utilizar el artículo indefinido, además de otras estructuras que ya trataremos más adelante. Par exemple, un fruit, una fruta, une tarte aux pommes, una tarta de manzanas. Pour exprimer une quantité non précise, j'utilise l'article partitif. Para expresar una cantidad indeterminada, imprecisa, debemos utilizar las formas del artículo partitivo. Formas obtenidas a partir de la preposición de más un artículo definido, le, la ou les. De la purée de pommes de terre, purée de papas. Du riz et du poulet, arroz y pollo. Des croquettes de poisson, croquetas de pescado. Han debido notar que las formas del artículo partitivo son similares a algunas formas del artículo contractado. Si bien estas formas son similares, los usos que se le da al artículo contractado son muy diferentes de los usos que se les da al artículo partitivo. Entonces, no confundir las formas del artículo partitivo du, de, la, de con las formas del artículo contractado. Pour exprimer une quantité zéro, j'utilise pas de ou pas de apóstrofe. Olvidar que con una negación, si la cantidad de alimento, ingrediente, bebida es nula, las formas del artículo partitivo cambian de forma. Du, de, la, de, el apóstrofe de se vuelven en la forma de ou de apóstrofe. Par exemple, il n'y a pas de lait, no hay leche. Je ne mange pas d'agneau, no como carne de cordero. Et voilà, c'est fini l'explication. On se voit dans une prochaine leçon.